estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de análisis numérico. En esta oportunidad vamos a empezar con el tema de ceros de funciones trascendentes. Estaremos conversando algunos conceptos preliminares en relación a este tema, así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Fíjense, vamos a definir lo que es una ecuación trascendente, plantear el problema de encontrar los ceros de una función trascendente. Vamos a también tocar el tema de cómo funcionan matemáticamente estos métodos o qué es lo que generan y establecer el concepto de orden de convergencia en el tema de encontrar los ceros de una función trascendente, ¿ok? Fíjense, una ecuación trascendente, dice la definición, es una ecuación que no se reduce a una ecuación algebraica mediante transformaciones algebraicas, ¿ok? Fíjense lo que les coloco en la parte de abajo. Una ecuación f de x igual a g de x se llamará trascendente si por lo menos una de las funciones f o g no es algebraica. Desde el punto de vista práctico y más informal, una ecuación trascendente es una ecuación en donde despejar la variable independiente pues resulta imposible a través de métodos algebraicos, ¿ok? Entonces es necesaria la utilización de métodos numéricos para encontrar ese tipo de soluciones, ¿ok? Fíjense a continuación en un ejemplo de algunas funciones trascendentes, fíjense, ¿ok? Que son funciones en donde por lo menos uno de sus componentes es una función trascendente. El término trascendente, ¿ok? Es un término muy específico y se refiere a que esas funciones trascienden el álgebra, ¿ok? Trascienden el álgebra. Quiere decir que las manipulaciones algebraicas son insuficientes, trascienden para poder entonces nosotros manipularlas y obtener algún tipo de despeje de esa variable independiente. Entonces fíjense lo que dice en la parte de acá. En la vida real, muchos problemas pueden ser modelados con el uso de funciones trascendentes, por lo que es necesario el conocimiento de métodos numéricos para poder trabajarlas. Bien, funciones de costo, funciones de crecimiento, funciones de impacto, en fin, una serie de cosas podemos modelar, ¿ok? Problemas de la vida real podemos modelar a través del uso de este tipo de ecuaciones, así que es fundamental que tengamos estas herramientas numéricas para trabajarlas, ¿bien? Fíjense, ¿cuál es el problema de calcular el cero de una función trascendente? El problema es el siguiente. Sea f una función trascendente de una variable real a valores reales, ¿ok? Bien, eso es una función que tiene un conjunto de partida, números reales, un conjunto de llegada, números reales. El cero de esa función f es el problema de encontrar si existe un valor x asterisco perteneciente a los reales, tal que la función evaluado en ese valor x asterisco sea igual a 0. Bien. Entonces, para encontrar ese valor x asterisco, se utilizan métodos iterativos que generan una sucesión de aproximaciones. ¿Ok? Los métodos que vamos a estar analizando generan una sucesión de números y esa sucesión de números son aproximaciones a ese valor x asterisco. Por tanto, debemos repasar algunas cosas de sucesiones de forma muy rápida y eso es lo que voy a hacer a continuación. Fíjense. La sucesión, ya ustedes lo saben, es una función cuyo dominio son los números naturales, ¿ok? Recordemos un poco allá en cálculo 2. Fíjense, matemáticamente podemos escribir una sucesión a través de esta notación. Bien, y nosotros decíamos que una sucesión podía converger o podía ser divergente, pero en el caso de que la sucesión fuese convergente, era simplemente evaluar el límite cuando n tendía a infinito y que eso fuese igual a un valor L, ¿ok? Les recuerdo, teníamos una sucesión, evaluamos el límite cuando n tendía a infinito esa solución. Si eso era igual a un valor L, ¿ok? Nosotros decíamos, obviamente L perteneciente a los reales, decíamos que esa sucesión era convergente. Entonces fíjense lo siguiente. Sabemos cuando una sucesión es convergente. Bien, ahora fíjense, cuando era creciente era cuando el término siguiente de la sucesión era siempre mayor que el término anterior para todo n. Cuando decíamos que la sucesión era decreciente era lo mismo, pero esto es lo más importante, lo que quiero que tengan en consideración. Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente y es acotada si existe un número, ¿ok? Tal que se cumpla esta desigualdad. Esto de forma informal quiere decir que la función tenga un techo o que tenga un piso. Y lo que está en negrita es lo que quiero
que se les grabe. Una sucesión monótona converge si, solo si es acotada. ¿Por qué les coloco esto? Porque esa sucesión de aproximaciones al valor X asterisco que vamos a conseguir con la utilización de los métodos que vamos a ver a continuación, ¿ok? Es una sucesión que converge. ¿Y por qué converge? Bueno, porque es acotada, ¿ok? Porque es monótona. ¿Y a qué va a converger esa sucesión de valores de X asterisco? Pues a una aproximación al cero de la función trascendente. Bien, fíjense, por ejemplo, acá gráficamente tenemos esta sucesión, la sucesión n entre n más 1. Nótese que ya está acotada por debajo del valor 0, no tiene más, no toma valores por debajo de 0. Y cuando va creciendo n, fíjense, ella se acerca a 1. Inclusive si hacemos el límite cuando n tiende a infinito de esta función, pues nos va a dar 1. Bien, se dice entonces que ella es monótona porque está creciendo, ¿ok? Y es acotada porque tiene dos cotas, por tanto, ella converge. ¿Y a qué valor va a converger? Pues fíjense acá, al valor del límite 1. Bien, acá un ejemplo gráfico más o menos de qué significan todas esas cosas que les expliqué anteriormente. Y como les estaba diciendo, lo importante es saber que esa sucesión de aproximaciones de X asterisco que vamos a obtener con la utilización de los métodos iterativos es una sucesión que va a converger al valor 0 de la función trascendente, ¿ok? Seguimos. Fíjense por acá, uno de los temas importantísimos a la hora de estar seleccionando y evaluando los algoritmos que estudiaremos más adelante es el orden de convergencia. En la clase anterior yo les hablaba del orden de convergencia desde un enfoque netamente matemático y les decía que el orden de convergencia era una forma de verificar con qué velocidad el algoritmo en sí llegaba a la solución o qué tan veloz era para llegar a la solución. Entonces fíjense lo siguiente, si la sucesión converge, que es lo que dice aquí, simplemente si la sucesión converge, entonces tendrá convergencia lineal si se cumple esta expresión, ¿ok? Haré el análisis acá y los otros los pasaré rápidamente, fíjense. El valor absoluto de la diferencia entre la próxima iteración menos el valor a aproximar, el valor de la raíz real, perdón, tiene que ser menor o igual que un valor k por el valor absoluto del iterado anterior menos el valor exacto. Bien, si esto se cumple, uno dice que tendrá convergencia lineal. Seguimos con la convergencia superlineal, con la convergencia cuadrática y con una convergencia de orden alfa. ¿Ok? En resumen, el orden de convergencia de cada uno de los métodos se estudiará detalladamente y uno tendría entonces que, en primera instancia, y solamente viendo el criterio del orden de convergencia, seleccionar aquellos algoritmos cuyo orden de convergencia sea más alto, puesto que garantizan una mayor velocidad. Sin embargo, este no es el único criterio a utilizar a la hora de seleccionar un algoritmo, ¿ok? Veremos en el transcurso de las siguientes clases algunos otros puntos de vista necesarios para involucrar en el asunto. Bien, ahora acá, condicionamiento para ceros de funciones trascendentes y con esto vamos a terminar la parte de teoría. Fíjense, esta es una función, la silueta que está en azul, ¿ok? Es la función a la que le quiero hallar su raíz, su cero, es decir, el punto de corte con el eje X, a que hemos llamado X asterisco. Los métodos nos van a proporcionar a nosotros una aproximación, ¿ok? Será un problema bien condicionado si este f de x aquí está ampliado, ¿ok? Esto que está acá es una ampliación de la figura, es como si le hiciéramos un zoom. Si este valor de f de x aproximado tiende a 0 y si esta distancia que está acá tiende a 0, si esta distancia tiende a 0 y esta distancia tiende a 0, diremos entonces que el problema de calcular el cero de esa función estará bien condicionado. Seguidamente, si tenemos un método en donde, bueno, tenemos esta aproximación, tenemos acá el valor exacto, fíjense que a pesar de que este f de x tienda a 0, si esta diferencia es muy alta, entonces diremos que el problema está mal condicionado. Podemos tener algoritmos en donde sí obtuvimos una raíz aproximada, fíjate, el valor de la función tiende a 0, pero esta distancia es tan alta que este valor no es confiable. Entonces les repito, para que el problema esté bien condicionado, la imagen tiene que ser cercana a 0 y la distancia entre el valor exacto y el valor aproximado tiene que también ser cercana a 0. Mucho énfasis en esta lámina que les coloqué acá. ¿Qué métodos vamos a estudiar? Estudiaremos el método de bisección, que es el método clásico para encontrar
ceros de funciones trascendentes, el método de falsa posición, luego el método de Newton, el método de la secante y las iteraciones de punto fijo. Les recuerdo que cada uno de estos métodos tiene sus ventajas, sus desventajas, su velocidad, su tasa y orden de convergencia. Trataré de, obviamente, explicar el algoritmo, cómo funciona, todo lo que tiene que ver con esa parte, pero sobre todo con las bondades de cada método. Hay métodos de lo que están acá que aseguran convergencia, hay métodos que no aseguran convergencia, hay métodos que son súper rápidos, por ejemplo, el método de Newton, pero el método de Newton tiene un problema. Si escogemos mal el iterado inicial, puede que el método nunca converja. Hay una serie de variables que es interesante analizar y en eso estaremos enfocando nuestros esfuerzos. Estos serán los métodos que vamos a estar trabajando. Y sin más que agregar, los invito entonces para la próxima clase en donde estaremos conversando todo lo relacionado al método de bisección. Esto ha sido todo por este encuentro y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo para todos.